comenzar a grabar. ¿Ya? Vamos a ver entonces eh, estos ejercicios que están acá, que son relativamente sencillos, ¿ya? Y que hoy día vamos a trabajar, que tienen relación con el KC y el KP, ¿ya? Denme solo un minuto. Ya, ¿me escuchan bien, no? ¿Me están escuchando bien, cierto? Ya. Bien. eh, Voy a quitar el zoom de acá. Ahí. Vamos a partir por el ejercicio número 1, que dice, entonces, en un recipiente de 5 litros se introducen 50 gramos de ácido clorhídrico y 1 gramo de hidrógeno. ¿Ya? Una vez se ha alcanzado el equilibrio de disociación del ácido a una determinada temperatura, se comprueba que quedan 0,6 moles del mismo sin disociar. Hallar la constante Kc en función de la concentración a esa temperatura, ¿ya? Del equilibrio de disociación de la reacción que aparece ahí. Entonces, esto es súper importante. Vamos a usar esta ecuación que está acá. Yo la voy a poner en el medio. Y ahí sí. Y vamos entonces a hacer el trabajo de resolver la ecuación. Primero, lo que hay que fijarse siempre, si es que la ecuación está debidamente balanceada. Recuerden que el tópico de estequiometría es transversal para todas la- las unidades que vayamos viendo durante el semestre. Si nosotros comprobamos, la ecuación está entonces debidamente balanceada, no debería haber ningún problema, ¿no es verdad? Y bueno, em, sí, está debidamente balanceada, no hay ningún problema al respecto. Lo que deberíamos hacer también es fijarnos en el estado de agregación. Esto lo vimos en alguna parte cuando vimos ecuaciones químicas. Esto que yo voy a marcar con amarillo es el estado de agregación. Ya, se lo indico solamente a modo de recordatorio. Y tiene que ver con en qué fase se encuentra el compuesto que está funcionando, ya sea como reactante o como producto. ¿Ya? En ese sentido, entonces, el ácido clorhídrico está en fase gaseosa. ¿Ya? Recuerden que cuando está en fase gaseosa no se llama ácido clorhídrico, se llama cloruro de hidrógeno, así que lo vamos a mencionar de esa forma. Y al respecto, entonces, los otros dos poseen la misma fase. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, nosotros podemos determinar o colocar una constante Kc, ¿ya? Antes de eso, ya a modo de consejo, ¿cierto? Les voy a proponer lo siguiente, ¿ya? Les voy a proponer de que hagan una tablita, voy a hacer yo acá, una tablita como esta, ¿ya? Le vamos a poner entonces el HCl,
el H2 y el Cl2. ¿Ok? Esto seguramente ustedes lo deben haber visto lo siento, lo deben haber visto en sus cursos de química de enseñanza media, cuando vieron equilibrio químico. Si no, lo vamos a recordar acá, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá especies, ¿ya? O vamos a poner reactivos, ¿ya? Reactivo, para no hablar de reactante ni de producto, vamos a hablar de reactivo, es más genérico, ¿ya? Moles iniciales, equilibrio y moles finales, ¿ok? Ya con eso que tenemos ahí podemos trabajar más o menos en lo que nos están solicitando, ¿ya? La otra cosa importante, ¿cierto? Es el tema de los... discúlpenme que estoy aceptando a uno de sus compañeros. Ahí sí. Ya. Bien. Entonces, otra cosa importante es establecer el valor de Kc en términos de las especies que aparecen en la reacción química. ¿Ya? En este caso, como la constante que nos están pidiendo es Kc, nosotros vamos a terminar por Kc independiente de la fase. Ya sabemos que la fase gaseosa, nosotros en fase gaseosa deberíamos eventualmente determinar Kp y no Kc, ¿ya? Pero eso es un detalle que podemos manejar, ¿ya? En este ejercicio, en el cual podemos determinar Kc y luego determinar cuánto es Kp en función de Kc. Nosotros sabemos cómo hacer eso, ya lo vimos en clase. De pronto, lo que nos están pidiendo en este caso es Kc. Si nos da el tiempo, podemos transformarlo en Kp y podemos ver entonces cuál es el valor de Kp para este sistema que está todo en fase gaseosa. ¿Ok? Vamos a determinar entonces el valor de... Esto lo vamos a colocar acá. ¿Ya? El valor de Kc. ¿Ya? Y sabemos por definición que Kc es la concentración de los productos, vamos a poner así, en general, y es el producto de la concentración de los productos, ¿ya? Vamos a poner esto con un coeficiente, ¿cierto? Elevado a coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Estequiométricos, ¿ya? Y esto mismo que coloqué yo aquí arriba, lo vamos a colocar abajo y vamos a decir reactantes, ¿ya? Los reactantes, producto de los productos, el producto de los reactantes por sus respectivos coeficientes estequiométricos. En ese sentido, entonces, ¿ya? En ese sentido, vamos a volver a copiar esto para que lo tengamos de guía. La ecuación sería, para el caso de esta reacción, ¿cierto? Sería H2, ¿ya? Vamos a poner esto que está acá. Ay, perdón. Y vamos a poner entonces la concentración de H2, ¿cierto? Por la concentración de Cl2, ¿cierto? Los productos de los productos. Y acá abajo entonces nuestro reactante sería el HCl, pero elevado al cuadrado, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Esta sería entonces nuestra constante de equilibrio Kc, ¿ya? O K sub C.
Vamos a poner esto como corresponde. K sub C para este ejercicio. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, me dice. Muy bien. Ok. Tenemos un volumen, tenemos una masa, dos masas, ¿cierto? Y tenemos a una determinada temperatura, no sabemos cuál es la temperatura, ¿cierto? Nosotros vamos a suponer que está a temperatura ambiente, por de pronto, y nos dan unos moles. Dice que se comprueba que quedan 0,6 moles del mismo sin disociar. Es decir, aquí lo que estamos viendo básicamente es una reacción de disociación del ácido clorhídrico, ¿cierto? Se introduce ácido clorhídrico, 1 gramo de hidrógeno. Una vez alcanzado el equilibrio de disociación del ácido, ok. Entonces, para poder aplicar y para poder entonces determinar Kc, necesitamos los valores de estas concentraciones. Y eso es lo que no tenemos, ¿cierto? Eso es lo que no tenemos en este momento. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para poder determinar esa aquí, ahí sí. Había un problema con uno de tus compañeros que estaba tratando de entrar. Ok. Esto también es importante. Aquí donde puse equilibrio son moles. ¿Ya? Moles al equilibrio. ¿Ya? Moles al equilibrio. Moles iniciales, moles al equilibrio, moles final. Entonces, como les decía, tenemos la incógnita de que no sabemos las concentraciones, pero las podemos determinar. ¿Ya? Para ello, lo que debemos hacer, ¿ya? Y esto se hace antes de hacer la tablita y antes de establecer nuestra constante equilibrio, es determinar, vamos a usar esto de aquí, aquí. Nosotros deberíamos determinar en principio los moles de HCl, ¿cierto? Ahí, los moles de HCl, ¿cierto? Que están determinados por la siguiente ecuación. No es esa que está ahí, la vamos a escribir enseguida. Ya, recuerden que los moles corresponden vamos aquí, vamos a borrar eso. Los moles corresponden a los gramos de HCl, ¿cierto? Dividido por la masa molar del HCl por el volumen. No, de veras que no es molaridad, estamos hablando de moles, ¿ya? Estamos hablando de moles, solamente moles. ¿Ok? Listo. En este caso, nosotros ya tenemos una masa, ¿cierto? Vamos a copiarla acá. La masa que tenemos son 50 gramos. Y la masa molar eh, del ácido clorhídrico, en este caso vamos a usar 36,5 gramos por mol a la menos 1. ¿Ya? Esto lo vamos a dar un índice. Por mol a la menos 1, ¿cierto? Aquí se van los gramos con los gramos, eso ya lo sabemos. El mol pasa multiplicando arriba y tenemos entonces nuestra ¿cómo se llama? Nuestra ecuación. Entonces, ¿cuánto sería 50, ¿cierto? 50 dividido por 36,5. Yo abrí mi calculadora aquí en el computador, no la están viendo, ¿cierto? No la ven, ¿verdad? No, profe. Ah, ya. No tenemos participantes en... Ahí, estamos bien, ya.
Entonces, eso me da un total de... Al tiro aquí a ver esto. Acá está. 1,370. Vamos a redondear. Ya, 1,370. Vamos a redondear a 1,37. 1,37 moles. ¿Ya? Después, los de hidrógeno, ¿ya? Los de hidrógeno, entonces lo que está acá. Vamos a tomar esta misma ecuación de referencia, ¿ya? Porque los de hidrógeno, recuerden ustedes que el ejercicio dice 50 gramos de ácido y 1 gramo de ácido de hidrógeno, ¿ya? Entonces, en el caso del hidrógeno, la misma historia. Los molihidrógenos son iguales a los gramos de hidrógeno presentes o los gramos de muestra de hidrógeno dividido por su masa molar. En este caso, ¿cierto? Es 1 gramo. Ah, aquí yo me equivoqué, es H2. Ya, no se vayan a equivocar ustedes. Y eso entonces dividido por 2 gramos dividido por mol, ¿cierto? Y eso entonces nos va a dar 0,5 moles de hidrógeno. ¿Ok? Hasta acá. ¿Hay alguna duda? En este momento, en esta parte, que yo me he tomado mi tiempo, solamente lo que hemos hecho es agrupar todos los datos que nosotros nos sirven para, para efectos del cálculo que vamos a realizar. ¿Ya? Calculamos los moles, hicimos la tablita, determinamos nuestra KC como expresión, ¿cierto? No hemos puesto todavía ¿cómo se llaman? Los valores dentro de estos corchetes, pero ya vamos a eso rápidamente. Ahora, la pregunta, a ver si me la pueden responder. Aquí, fíjense bien, por favor. La constante de equilibrio K sub C se calcula como, yo dije al principio, la concentración de los productos dividido por la concentración del producto de los reactantes y cada valor de concentración, ¿cierto? Elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. De ahí entonces que tiene sentido esta ecuación, la concentración de H2 por la concentración de Cl2 dividido por la concentración de HCl al cuadrado. ¿Ya? Al respecto, ¿ya? La pregunta se las hago yo a ustedes porque al parecer no se dieron cuenta del detalle. Kc se determina en función de la concentración, sin embargo yo estoy calculando moles. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Alguien podría decirme por qué yo estoy calculando moles si la constante Kc se calcula en función de las concentraciones? ¿Me lo podrían decir, por favor? Katia me dice, no sé, profe. Pero pensemos un poco. ¿Alguien se atreve a responder lo que yo estoy preguntando? Aquí sin miedo a equivocarse. Recuerden que si, ¿cómo se llama? Si se equivocan, la idea es que usted, ¿cómo se llama?
puedan corregirlo. Ya. Voy a volver a preguntar por última vez. ¿Alguien me puede decir por qué yo estoy haciendo el cálculo con moles? Ya. Si la constante de equilibrio Kc se calcula con las concentraciones. ¿Alguien me podría decir por qué? Ya que nadie se dio cuenta de lo que acabo de hacer, la pregunta se las hago yo entonces a ustedes. ¿No? ¿A la una, a las dos, a las tres? ¿Nadie? Ok. La razón, ya, se las voy a decir enseguida. La razón es porque aquí yo tengo un volumen. Y ese volumen es constante para tanto el caso del reactante, el ácido clorhídrico, como el o los reactivos, en este caso el dihidrógeno y el dicloro. ¿Ya? Si yo determino la concentración, ¿ya? La concentración de cada uno con ese volumen, en el valor, en este, ¿cómo se llama? En el Kc, y solo para este caso aplica, el valor de los 5 litros se va a anular. Lo vamos a hacer enseguida y se van a dar cuenta. Entonces, vamos a ir rellenando esta tablita que está acá, ¿ya? Para que ustedes entiendan cómo se hace. Por ejemplo, ya sabemos que al inicio, los moles que reaccionan, o los moles disociados de, ¿cómo se llama? Ácido clorhídrico son 1,37, ¿cierto? 1,37 moles. A ver, vamos a corregir esto que me está escribiendo todo como subíndices. Ahí. Después, acá tenemos que son 0,5, ¿cierto? Porque el ejercicio dice en un recipiente de 5 litros, ¿cierto? Eso que está ahí, yo lo voy a marcar acá con verde para que ustedes entiendan por qué. Luego, de dicloro, ¿hay presente? No hay. ¿Ok? Al equilibrio se consumen entonces, ya, al equilibrio, no, aquí yo me equivoqué, esta cuestión tiene que ser de la siguiente manera. Vamos a poner reacción, ¿ya? Y aquí en vez de moles finales, vamos a poner moles al equilibrio. ¿Ok? Ahí sí. Ya. Entonces, durante la reacción, ¿cierto? Se producen, vamos a ponerlo así, más X y más X moles de cada uno, de hidrógeno y de cloro. Por consecuencia, ¿cierto? Esto debería ser menos 2X, que son la cantidad de moles por cada X de moles formados de dicloro y dihidrógeno. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto que acabo de decir? ¿Se entiende o no? Ya. Se produjeron X moles, ¿cierto?, de dihidrógeno y X moles de dicloro. Yo como sugerencia, yo al menos lo hago de esa forma, les recomiendo siempre llenar con incógnita la parte de los productos. Y dependiendo, eh, dependiendo entonces de cómo se llama, de cuántas X o Y o Z ustedes tienen, esa misma cantidad, ¿ya? Debido a que son las mismas, son igual variables, se restan en, cómo se llama, en el lado de los reactivos o reactantes. ¿Ya? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No hay dudas? Perfecto, me dicen todo claro, profe. Esperemos que así sea. Bien,
Al equilibrio, entonces, tenemos que nos gastamos de los 1,37, 2x, ¿cierto? Esa es nuestra, ¿cómo se llama? Ahí. Esa es nuestra expresión de cuántos moles tenemos al equilibrio. Acá ya teníamos en un principio 0,5, ¿cierto? 0,5. Y ahora 0,5 más x van a ver al equilibrio. Y acá x, ¿cierto? No hay, o más x si ustedes quieren, y no hay más que hacer al respecto. ¿Ya? Con esto que está acá, ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo se llama? ¿Qué estaba diciendo? Discúlpenme. Ustedes me dirán, bueno, ya aquí tenemos las concentraciones, los moles, pero no tenemos valores. En principio, si fuera una ecuación de primer grado o de segundo grado, podríamos, por ejemplo, en el caso del segundo grado, por la determinante sacar el valor de x, ¿cierto? Y quedarnos con el valor que es positivo. Si fuera de primer grado, bastaría con despejar el valor de x. En este caso, no es ninguna de las dos, pero sí tenemos un dato que nos puede ayudar, ¿ya? Que yo lo voy a marcar en el enunciado. Por ejemplo, aquí dice que una vez alcanzado el equilibrio, ¿ya? Una vez alcanzado el equilibrio a una determinada temperatura, se comprueba que quedan 0,6 moles del mismo sin disociar. O sea, que acá yo puedo decir, oh, ok, esto es 0,6. Y ahí ya tengo una salida para determinar entonces cuánto es el valor de X. A ver si alguien lo calcula, por favor. ¿Y cómo se llama lo puedes decir, por favor? ¿Cuánto es el valor de X? ¿Cuánto da? A ver. Súper. ¿Ya? Perfecto, Luciano, gracias. X entonces da, vamos a anotar acá, ¿ya? Vamos a anotar acá que X da 0,385. En este caso moles, ¿cierto? Y ya tenemos que reemplazar ese valor de X, ¿cierto? Dos valores que nosotros tenemos ahí, 0,5 más X y más X, ¿ya? Si eso fuera así, si ese fuera el caso, ¿ya? Le voy a poner lo siguiente. Esto que está acá, ¿cierto? Vamos a borrar este superíndice o este exponente. Vamos a copiar acá pegamos. Eso es lo mismo que decir esto, ¿cierto? La concentración de hidrógeno por la concentración del dicloro es igual a la concentración del ácido clorhídrico al cuadrado. Es lo mismo que decir lo de arriba igual y lo de abajo es multiplicado eh, ¿cómo se llama? Dos veces el valor del ácido clorhídrico, ¿ya? Y aquí va lo que yo les decía recién. ¿Por qué estamos trabajando en este caso con moles y no con concentración? Entonces, yo voy a tomar esto que está acá, lo vamos a copiar acá y lo voy a copiar de la siguiente manera, ¿ya? La concentración de esto sería, en este caso,
sería... lo siguiente. Si yo tomo la expresión que está ahí, esta, para el primer caso, y reemplazo el valor que está acá, ¿cierto? Para el caso de... Ah, aquí estoy. Aquí, no he dicho nada, discúlpenme chiquillos, acá sí. Esto que está acá, lo vamos a colocar en la parte de abajo, ¿cierto? Pero el de arriba, por ejemplo, el H2 es 0,5 más 0,385. Sería entonces 0,885 dividido por 5, que es el volumen, el litro, los 5 litros. ¿Ya? Después, ¿cierto? En el caso de este sería 0,385 dividido por 5 también, que es el volumen de estos litros para llevarlo a concentración. ¿Ya? El del HCl ahora sí es 0,6 dividido en 5 y 0,6 dividido en 5. ¿Ya? Si usted, voy a ponerlo aquí al lado, ¿cierto? Factorizan, a ver, ahí sí, factorizan, sería lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? Ahí, lo mismo que tenemos ahí, voy a borrar los 5, ¿cierto? Y esto sería por 5 dividido 5, ¿cierto? Si factorizan por arriba y abajo sería por 5 quintos. Y esto evidentemente es un 1, porque factorizar en el fondo es buscar un número, un 1 disfrazado de fracción en el fondo. ¿Ya? Entonces ahí está la razón de por qué yo trabajé directamente con los moles sin preocuparme del volumen para después estos moles llevarlos a concentración. ¿Se entiende? Bien, una vez que hacemos esto, ya calculamos. ¿Cuánto debería dar el valor que está ahí? Voy a escribir yo mientras tanto. Debería ser 0,946. Y ya, no tiene dimensión este valor debido a que es constante. Entonces, eh, vamos a escribir acá abajo que KC, ¿cierto? Va a ser 0,946. Mi pregunta es, con este valor de KC, ¿ya? Con este valor de KC, la reacción debería ir hacia la formación de producto, hacia la formación de reactantes, o sea, la recuperación de los reactantes, o estamos en equilibrio. No sé si recuerdan eso, cuando era mayor, menor que 1 o igual a 1. ¿Lo recuerdan o no? ¿Cuánto debería ser? O por lo menos teniendo ese valor de referencia, 0,946, ¿hacia dónde eventualmente debería ir? Porque evidentemente 0,946 no es 1, es casi 1. ¿Ya? Uno podría decir que está levemente en una situación de equilibrio, ¿ya? Pero
es menor que 1. ¿Qué pasa cuando es menor que 1? ¿Alguien me lo podría decir, por favor? Es un desplazamiento, bien Pablo, un desplazamiento parcial hacia los reactantes. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque recuerden que, me estaban preguntando, ¿el 885 de dónde sale? El 885 sale de aquí. Si usted 0,385 le suma 0,5, le da este valor de acá. ¿Se entendió? Perfecto. Ya, entonces, es como les explicaba, como muy bien dijo Pablo en el chat, es desplazamiento parcial de los reactantes, ¿cierto? Y tiene sentido porque, como estaba explicando recién, a nosotros nos sobró algo de reactivo, ¿ya? Y si nosotros miramos los moles de producto respecto a la cantidad de reactivo que hay presente, es evidentemente mayor. Por tanto, esta reacción en este caso, si bien es un valor cercano a 1, podríamos decir que es un equilibrio, ¿ya? Aquí existe un equilibrio. Al ser menor, hay un desplazamiento entonces parcial hacia los reactantes. ¿Les quedó claro cómo se hace este ejercicio? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quisieran preguntar? ¿Algo que no entendieron? Profe, ¿podría explicar de nuevo la fila de reacción? La fila de reacción, perfecto. A ver, la fila de reacción yo la voy a borrar. No, la vamos a borrar, ¿cierto? Para que se entienda qué fue lo que hice. Ok, nosotros teníamos al principio estas cantidades, ¿cierto? Cuando ustedes, por decir de alguna forma, llevan a cabo esta reacción, ¿cierto? Yo como recomendación les dije recién, rellenen siempre primero la parte de los reactantes, o sea, perdón, de los productos, ¿ya? Y lo que ustedes formaron durante la reacción, lo que ustedes formaron, ya sea de dihidrógeno y dicloro, que son los productos, es X, ¿cierto? No sabemos qué es específicamente ese valor, lo determinamos después con lo que hicimos en la parte final del ejercicio, pero para este caso no sabemos qué es, pero sabemos que es X. Puede ser A, B, C, Z, W, P, Q, R, la letra que ustedes quieran, pero siempre tiene que ser la misma letra. Eso es lo importante. Por eso yo usé X, X en ambos lados. ¿Y por qué? Porque resulta que estos dos valores, si yo los sumo, ¿ya? Me dan lo que se gastó, ¿ya? Lo que se gastó de reactante al momento de que la reacción se llevó a cabo, es decir, 2 menos 2 por X, menos 2 por X, ¿cierto? Eso fue lo que se gastó, ¿ya? Al equilibrio, lo que se hace es sumar la fila de arriba con la fila de abajo, ¿ya? Y ahí entonces aparecen estas expresiones que ustedes ven ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Veamos si se entendió entonces. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fíjese acá. Antes que se me olvide. ¿Cómo sería el Kp? ¿Cómo sería Kp? ¿Qué es lo que tendrían que hacer para determinar el valor de Kp? Ahí se las dejo para que la piensen un poco. Antes de que termine la clase lo discutimos, ¿vale? Vamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 entonces dice calcular los valores de Kc y Kp a 250 grados Celsius para la reacción de formación del HI, que es el ácido iodídrico, ¿ya? La reacción es aquella que aparece ahí. Yo la voy a colocar así para que ustedes la puedan visualizar, ¿cierto? ¿Ya?
Sabiendo que el volumen del recipiente de reacción es de 10 litros y partiendo de 2 moles de I2 y 4 moles de H2, ya, diyodo y dihidrógeno. Se han obtenido 3 moles de yoduro de hidrógeno. Aquí sí está bien descrito, ¿ya? Está bien descrito el HI, que es el yoduro de hidrógeno, porque si ustedes se fijan, la fase es gaseosa. Entonces, para efectos de la resolución de este ejercicio, ¿ya? Para efectos de la resolución de ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar la reacción, ¿ya? Voy a copiarme esto que está acá, ¿ya? Aquí no hay que hacer un cálculo previo porque ya me están diciendo los moles, ¿cierto? 2 moles de uno, 2 moles de otro, se obtuvieron 30 moles de esto. Pero sí lo que hay que hacer es quitar los valores que aparecen acá, ¿cierto? Ya. Vamos a quitar esto. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Me estoy demorando mucho. Ok, ahí. Entonces sería H2 y 2 y solo para que lo recuerden todos HI. ¿Ok? Ya. Ok. Entonces, aquí no hay que hacer mucho ruido con el asunto de cómo se llama, de los moles. ¿Por qué? Tenemos que eh, partieron de 2 moles de I2, ¿cierto? 2. Aquí son 4. Ahí. Y acá son 3. A ver, vamos a ver una cosa. Acá no son 3. Si yo me equivoqué. Aquí no hay porque no se ha formado todavía. Al principio de la reacción no hay reactivo, ¿cierto? Ok. En la reacción, me dicen que acá se formaron 3. ¿Ya? ¿Y cuántos de estos se habrán gastado? ¿Qué me puede decir cómo se hace esto de acá? ¿Alguien me pudiera decir cómo yo determino estos valores?
¿Nadie? ¿Nadie recuerda cómo se hacían los cálculos estequiométricos? ¿No? Ok. Fíjense, para yo poder determinar los moles que se gastaron en este caso, ¿ya? Los moles que se gastaron, yo tengo que mirar la reacción, ¿ya? ¿Cuánto es la relación estequiométrica entre los reactantes, cualquiera de los dos, porque la cantidad es la misma, y el producto que se forma? La relación es 1:2, es decir, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, por un mol de hidrógeno se forman 2 de ácido iodídrico, y en el caso del diyodo, por 1 de diyodo se forman 2 del mismo ácido. Por tanto, yo con esa relación puedo decir lo siguiente, ¿ya? Puedo decir lo siguiente, igual a X, ¿cierto? X no sé qué valor tiene, forman 3, ¿cierto? Vamos a poner la X en mayúscula, ¿ya? Si uno reacciona con 2, 1:2, X con cuántos. Y de ahí me tendría que salir un valor. Si ustedes despejan de esto, está ahí, X tendría que ser igual a 1,5. Y ese valor es el que yo gasto acá, menos 1,5 y menos 1,5. ¿Ya? Una vez que yo hago entonces esa relación, ¿ya? Eso que yo puse aquí arriba que parece una proporción es lo mismo que una regla de 3 simple. Ustedes pueden decir 1 reacciona con 2x, o sea, 1 forman 2, x forman 3. ¿Ya? Bueno, ahí entonces cuando van al equilibrio, lo que tienen que hacer es 4 menos 1,5, ¿cierto? Eso les da 2,5 y 2 menos 1,5. Voy a escribir más separado esto para que se entienda que es una resta. Ahí. Y entonces este debería dar 2 menos 1,5, 0,5. ¿Ya? Y este finalmente 3. ¿Ok? ¿Ok? Ya. ¿Se entiende lo que acabo de hacer o no se entiende? Ya, solo dos me están respondiendo sí, profe. Yo espero que el resto también haya entendido. ¿Ya? Bueno, yo voy a usar los valores que voy a marcar en verde solamente, porque aquí vamos a agregar una tercera columna. Acuérdense que el KC tiene que ver con las concentraciones. Y como el ejercicio nos está pidiendo calcular KC y KP, nosotros deberíamos entonces hacer el cálculo con las concentraciones, no con los moles. Entonces vamos a agregar una tercera columna y vamos a decir concentración. Ya, vamos a escribir así, ¿ya? Que es igual entonces, escribir de esta forma, a los moles dividido por 10 litros. ¿De dónde salen estos 10 litros? Recuerden que el enunciado dice que el volumen del recipiente de reacción son 10 litros. ¿Ya? Y eso sería básicamente dividir ese valor que tenemos ahí por 10. Y nos daría entonces 0,25 en el caso del primero, 0,05 en el caso del segundo y 0,3 en el caso del tercero. ¿Ya? Ahí tendríamos las concentraciones. ¿Ya? Con esto entonces calculamos la constante. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a usar esta ecuación para determinar la constante. ¿Ya? Dijimos entonces que, vamos a cambiar esto de acá, ¿cierto? Este es HI porque es el producto. Ups, lo siento. ¿Ya? Y aquí abajo vamos a hacer esto. Entonces uno es
el hidrógeno y el otro es el yodo, ¿cierto? El yodo, o sea, el hidrógeno y el yodo en el orden que aparecen ahí. Y es entonces nuestro igual, ¿cierto? K sub C, ¿ok? Si ustedes, ¿cómo se llama? Hacen el cálculo, se hacen el cálculo reemplazando los valores en la ecuación. 0,3, ¿cierto? Aquí es 0,05 y acá es 0,25. Ahí. Esto debería darles 7,2. ¿Ok? ¿Cuál es la dimensión o cuál es la unidad? No tiene. Recuerden que es una constante. ¿Ok? Bien. ¿Duda hasta acá? ¿No? Ok. Recuerden que nos están pidiendo también Kp. ¿Cómo yo relaciono Kp con Kc? ¿Ya? Recuerden que para hacer eso tenemos que decir entonces que Kp va a ser igual a Kc, ¿cierto? Por, esto es RT, ¿cierto? R por T. Constante los gases ideales, constante los gases ideales por la temperatura. La temperatura en este caso 250 grados Celsius. El R lo saben, acuérdense que en la unidad de gases vimos cuánto era el valor de R, 0,0821 litro atmósfera mol Kelvin. Y eso elevado a, en este caso, delta N, ¿ya? Donde delta N, recuerden ustedes, voy a colocar aquí arribita, para que lo recuerden. No, no es la derivada parcial. Ahí sí, delta N. Delta N es igual a qué cosa? A N de productos. ¿Cierto? Menos N de reactantes. ¿Ya? Recuerden que por propiedades, perdón, por propiedades de potencia, las potencias que van multiplicadas, donde van las bases multiplicadas y son distintas, se suman, y si hay división hay una resta. Entonces el producto de los reactantes. Ahora, una cosa interesante, ¿ya? Es que el delta N en este caso es 0. ¿Por qué es 0? Porque tenemos el 2 que viene del ácido yodhídrico o el yoduro de hidrógeno, menos 1 más 1, ¿cierto? Que son los exponentes de este y de este. Esto de 0,25 por, poner el signo por acá, 0,25 por 0,05. ¿Ya? Entonces, como se suman, me da un valor igual a 2. Y eso entonces da que delta N es 0, este valor que está acá. Como delta N da 0, ¿cierto? Ese valor se va a transformar en un 1, ¿cierto? Porque toda base elevada a 0 da igual a 1. Y entonces nos va a quedar que Kc es igual, o sea, perdón, Kp es igual a Kc. Ahí. Y entonces eso es igual a 7,2. ¿Se entendió? ¿Se entendió, no? ¿Se entendió o no se entendió? Pablo y Renata me dicen que sí. El resto espero que haya entendido. ¿Ya? Estos ejercicios son ejercicios tipo de cinética, o sea, perdón, de cinética, no, de equilibrio químico. ¿Ya? De cinética es otra cosa que nosotros por programa no vamos a ver. Y
el día de hoy vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Sé que demoré un poco más de la cuenta, pero la idea es que vayamos explicando un poco cómo es la mecánica de estos ejercicios y además podamos aplicar algunos tópicos y algunos conceptos que vimos en ¿cómo se llama? En las unidades anteriores, como es el caso de la estequiometría, ¿cierto? El número de moles, que lo vimos para el caso de la concentración y todas esas cosas, y etcétera. Bien, ¿les ha quedado alguna duda?